dia, benvinguts a tots a l'estadi de Baqueira Benet. Esto lo hemos entrenado esto, ¿no? Sí. Slalom con palos de... ¿Sí o no? Lo hemos hecho, ¿eh? Y siempre por fuera, un pie al otro, un pie al otro. Que una voy tarde, la reviento, pero siempre encima del pie. Está formada por Sergio Salvó y Javier Carreño. Venga, Miguel, vamos. Está demasiado duro, ¿eh? Preparados, atención. Atención. ¡Bravo, Barmel! Corredores preparados, atención. Corredores preparados, atención. ¡Vale! Sí, entre Jiménez y Portas. Portas, ¿no? Disputa por la tercera posición entre Laura Jardí y Eli Samper. Laura Jardí por pista azul, Eli Samper por pista roja. Ganó Laura Jardí el primer enfrentamiento, ahora sale Laura Jardí por la pista azul, Eli Samper por pista roja. Ahí tenemos llegando a la pista azul, por lo tanto Laura Jardí que se adjudica la tercera posición de este slalom paralelo. Saldrá por pista azul, Mireia Clemente lo hará por pista roja. Vamos en la finalísima. Está en juego la primera posición de este slalom paralelo. Ahí las tenemos. Dura pugna. Andrea Jardí, Mireia Clemente. Atención a la pista roja. Atención Mireia Clemente. Gana Mireia Clemente, ganó Andrea Jardí la primera manga. Preparados para la salida de Paul Rocamoda y Edu Puente. Recordarles que Paul Rocamoda sale por pista azul, Edu Puente por pista roja. Muy igualada esta manga, vamos a ver, pista azul, gana el dorsal número 2, Paul Rocamoda, que acaba tercero en este slalom paralelo al derrotar a Edu Puente por segunda vez en esta final de consolación por la tercera plaza. Ganó Xavier Saladí, que en la primera manga por 17 centésimas, los dos corredores en pista, Xavier Saladí por pista azul, Paul Carreras por pista roja. Ahí los tenemos entrando en la zona final, muy igualados también. Xavier Saladí y Paul Carreras, vamos a ver la llegada. Gana pista azul por 0,06 milésimas, gana Xavier Saladí a Paul Carreras, por lo tanto vencedor absoluto Xavier Saladí, ganador ayer del slalom gigante, ganador hoy del slalom paralelo. Xavier Saladí primero, Paul Carreras segundo, Paul Rocamoda tercero, Edu Puente cuarto. Ahí tenemos a las 8 primeras clasificadas de este slalom paralelo.
Cata Garí, Laura Soria, Lucía Guerra, Jana Carbonell, Eli Samper, Laura Jardí, Mireia Clemente y Andrea Jardí. Recordemos estas importantes ayudas a los estudios de 2.000, 1.500 y 1.000 euros respectivamente. Un fuerte aplauso para ellas, fuerte aplaudiment. Y finalmente, vencedor ayer del Gigante, vencedor hoy del Paralelo, Xavier Saladic, con 2.000 euros de beca, un anorak Salomón y el trofeo acreditativo que entrega la señora Laura Halpen, directora general de la Fundación Jesús Serra. Aquí tenemos el podium masculino de este slalom paralelo, muy disputado, la foto de rigor, y ahora rogaríamos a las chicas que viniesen hasta aquí. Yo creo que sobre todo les es atractivo por el tema de la bolsa de estudios, porque es muy difícil compaginar estudios con la alta competición, y si encima te lo facilitan económicamente, pues yo creo que por eso se les hace tan atractivo y vienen todos los años. Además son siempre los mismos, todos los años, todos se apuntan, si falta alguno, como dices, es porque están compitiendo fuera, pero si pueden, se apuntan todos los años. Yo creo que es muy importante para el trofeo. Hombre, nuestro objetivo es que se apunte la mayor gente posible, porque es una prueba abierta. Es verdad que en el paralelo están todos los top, pero la prueba de ayer llevamos 2 años abriéndola también a los pequeños, infantil 2, a los de 1998, y nuestro interés es que se apunte todo el que es aficionado al esquí, que haya cuanto más gente mejor. Entonces lo más probable es que intentemos abrir más categorías y eso, que venga todo el mundo, que esto se convierta en una fiesta del esquí. Guanyar avui el trofeu Jesús Serra, a part d'haver-nos-ho passat bé durant el matí, doncs l'ajuda econòmica per la borsa d'estudis és molt important per poder l'any que ve pagar la universitat i seguir compaginant les dues coses. Sí, bueno, como dice Andrea, es una competición diferente, te lo pasas muy bien porque es paralelo, competitividad, es muy bien, pero ya, insisto en la beca de estudios que es muy importante para nosotros para poder compaginar todo al mismo tiempo, esquí y estudios. Home, nosaltres estem encantats, una, per donar oportunitat als joves que puguin estudiar, que puguin millorar coses, però a més, amb el nivell que tenim, o sigui, han vingut corredors que estan fent Copa d'Europa, que deixen altres coses per venir a córrer aquí, és allò de no creure-t'ho, però és espectacular. Hombre, para nosotros es fantástico, porque conseguimos tener a los jóvenes aquí, vienen atraídos por las becas, bueno, o les pueden interesar, que les permiten cursar unos estudios que les interesan, pero además tenemos un nivel de corredores que pues, algunos están corriendo Copa de Europa, no sé, un nivel de no creértelo, ¿no? Vaya, es espectacular.